Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. Bien, pues el día de hoy quiero compartirles dos temas. Uno sobre, pues dando continuidad con esta situación de Ucrania, porque leí algo que me quedé, ahora sí que me quedé con los ojos cuadrados. ¿Qué significa? Que Ucrania puede crear bombas nucleares. Y bueno, existe la posibilidad que las cree y utilizarlas en esta guerra. Imagínense, o sea, yo cuando vi dije, ¿what? Pero bueno, también hay otra situación sobre esta Corte Penal Internacional con estas órdenes de arresto que dio por crímenes de guerra en contra de Benjamín Netanyahu, o sea, primer ministro de Israel. O sea, también me quedé así como que, ¿what? O sea, ¿qué está pasando en el mundo, no? Pero bueno, vamos a iniciar con estos temas, pero antes, como siempre, quiero invitarlos a aquellos que son nuevos a que se suscriban al canal y activen la campana para que se enteren de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. También quiero comentarles a aquellos nuevamente nuevos que estos programas de Hasta en la Cocina son del género de opinión, es decir, no estoy dando noticias, no las estoy analizando, únicamente estoy dando mi punto de vista, ¿ok? Y por supuesto ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿ok? Aquí no es la verdad absoluta, aquí nada más estoy dando mi punto de vista, es todo, ¿ok? Y bien, también por otro lado, fíjense, quiero invitarlos, fíjense que sigue todavía la promoción de unacura.com al 80%. Así que si quieren hacer válida esta promoción, los invito a que vayan a unacura.com, conozcan estos dos productos, lo que es el PCI, lo que es el Desintox, y la promoción consiste en que deben comprar mínimo 2 piezas y en la segunda pieza les aplican lo que es el 80% de descuento. Así que aprovechen esta promoción porque todavía sigue vigente, parece ser que va a seguir hasta todo el mes de noviembre, ¿ok? Así que aprovechenla. Y bien, pues sobre esta situación vamos a iniciar con la cuestión de la Corte Penal Internacional, por sus siglas CPI, donde ha vuelto a ser el centro de atención mundial después de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes y un líder palestino de Hamas. Esto en relación, por supuesto, con crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos allí en Palestina. Por supuesto, este paso se da en medio de esta continua guerra que existe hoy entre Israel y las facciones palestinas, particularmente allí en Gaza, que ha desencadenado lo que son pues consecuencias devastadoras, ¿no?, para la población civil. Esto es algo muy lamentable porque siempre en las guerras los que salen perjudicados es la gente. La verdad, pagamos justos por pecadores, ¿no? Siempre la ciudadanía. Pero esta decisión realmente de la CPI, que no solo involucra a Benjamín Netanyahu, sino también involucra a Yoav Galán, quien es un ex ministro de Defensa, sino también a Mohamed Deif, quien es un líder militar de Hamas. Aquí se resalta, por supuesto, la creciente presión internacional sobre las responsabilidades de las atrocidades que se han producido durante este conflicto. Ahora, si nos vamos al contexto de las órdenes de arresto, se informa que el 21 de noviembre de este año, esta Corte Penal Internacional emitió estas órdenes de arresto contra, ya les dije, Netanyahu y Galán, acusándolos de ser responsables de crímenes de guerra, obviamente relacionados con el uso del hambre como una arma de guerra allí en Gaza. Y de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué? Porque cometió un asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Según las investigaciones, ambos líderes, tanto israelíes, que fueron responsables de esta estrategia militar que privó intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para pues, su supervivencia, ¿no? Estamos hablando tanto alimento como agua, medicinas, combustible, la electricidad. Eso ocurrió entre octubre del 2023 y mayo de 2024. Además, aquí la CPI destacó las restricciones en el acceso a lo que es a suministros médicos esenciales. Por ejemplo, citan ellos que realizaban lo que son amputaciones de los lesionados sin anestesia, calificando estos actos como crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, la CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Deif, quien es el líder de Hamas, a quien se le acusa de crímenes de lesa humanidad porque también asesinó, torturó, violó, utilizó violencia sexual, bueno, unos crímenes de guerra terribles, ¿no? Y por supuesto estos cargos están relacionados principalmente con el ataque de Hamas a Israel, lo que fue el 7 de octubre del 2023, ¿no? Y sobre todo la toma de rehenes. Aquí el caso de esta persona, pues el caso de Deif es muy complejo y les voy a decir por qué. Porque supuestamente Israel ya había declarado su muerte en un ataque aéreo en junio. Sin embargo, de acuerdo a la CPI, dicen que su fallecimiento nunca fue confirmado por Hamas ni por el fiscal Karim Khan, quien aún investiga lo que es la posible supervivencia de Deif. Aquí lo importante a destacar que la actual resistencia de Israel a la jurisdicción de la CPI es algo necesario porque se sabe que de continuar con estas órdenes de arresto, pues obviamente llegan en un momento de tensión entre Israel y esta corte. ¿Por qué? Porque Israel ha desafiado esta jurisdicción de la CPI, argumentando pues que ellos no tienen autoridad para juzgar los crímenes cometidos por ciudadanos israelíes. Y que este desafío, por supuesto, ha sido una constante desde el inicio de esta investigación, ¿no? Sobre estos crímenes cometidos allá en Gaza y Cisjordania también, ya que Israel pues no es parte del tratado que establece esta corte, ¿ok? Al igual que Estados Unidos, o sea, Estados Unidos e Israel no pertenecen a esta corte. Entonces, pues Israel dice, ustedes no me pueden venir a mí a decir que me van a arrestar, ¿no? Bueno, en este caso Benjamín Netanyahu, ¿no? Sin embargo, aquí la CPI ha rechazado estos intentos de Israel de anular el caso, reafirmando su competencia sobre estos crímenes cometidos ahí en Palestina y contra los ciudadanos palestinos. La CPI ha insistido en que estas órdenes de arresto, pues obviamente deben mantenerse en secreto, pues para proteger lo que es la seguridad de los testigos y preservar la integridad de la investigación. Sí, lo que pasa es que estas órdenes, por supuesto, se dan porque ya tienen testigos, están investigando, ya formaron pues la carpeta, ¿no? Como se dice. Y con estos testigos pues están dándose cuenta que se han cometido atrocidades terribles en esta guerra, pero nuevamente, o sea, todas las guerras se cometen atrocidades. Ahora, a mí lo que me llama muchísimo la atención es de que sí generan una orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu, pero hay países y hay líderes que son unos tiranos y cometen también crímenes de lesa humanidad. Y estoy hablando desde Cuba, de su tirano comunista, lo que es de Cuba. Estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de varios países allá en África que cometen una serie de barbaridades. Estoy hablando de Medio Oriente. Si me explico. Aquí la cuestión es que lo que es este organismo, pues sí como que hay un poquito de contradicción, ¿no? Porque estas órdenes de arresto, pues sí, se van a aplicar, pero el dato curioso es de que siguen ocurriendo muchas violaciones en esta guerra y que obviamente las víctimas son los civiles, donde las familias son las afectadas y pues en este caso pues están dando a conocer estas órdenes de arresto que desde mi punto de vista aquí hay algo raro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hubo mucha presión de parte de las reacciones que ha habido en el ámbito internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se puede decir que se pueden dar dos perspectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas órdenes de arresto, por un lado Netanyahu las califica como absurdas y falsas, y hasta ya las clasificó de antisemitas. ¿Por qué? Porque Israel defiende lo que es la justicia de la guerra de Israel en Gaza, porque argumenta Israel que sus acciones son parte de esa respuesta legítima de esos ataques que recibieron de inicio por parte de este grupo de Hamas y otras facciones palestinas, y que están en su derecho de proteger a sus ciudadanos. Y en contraste, en este caso Hamas, por supuesto, ha aplaudido esta decisión de la Corte,
considerándola una victoria para la justicia internacional contra lo que ellos denominan la entidad sionista de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí las reacciones de las organizaciones internacionales es algo muy importante. Les voy a citar, por ejemplo, Human Rights Watch, ¿no? Y otras organizaciones donde también celebran estas órdenes de arresto, subrayando la importancia de que se lleve a cabo una rendición de cuentas por estos crímenes cometidos allí en Gaza. Por ejemplo, Balkis Yara, de Human Rights, él enfatizó que estas órdenes son cruciales para romper la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley, lo que es esencial para garantizar que la justicia no se vea obstaculizada por la política. Aquí la CPI, aunque carece de una fuerza policial propia para llevar a cabo estos arrestos, depende mucho de la cooperación de los 125 Estados miembros, incluidos muchos países de la Unión Europea, lo que es el Reino Unido, y pues esto crea un escenario un poco complicado, ya que Israel y Estados Unidos no son parte de esa corte, lo que limita su capacidad para ejecutar estas órdenes de arresto de manera efectiva. No obstante, les repito, esta presión internacional sobre esos gobiernos para que apoyen el curso de la justicia, pues podría jugar un papel crucial en la implementación de estas decisiones. En el caso de la CPI contra Israel y Hamas es solo uno de los muchos que involucran lo que son los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, ¿no?, en la región. En paralelo, lo que es la Corte Internacional de Justicia, lo que es la CIJ, también ya emitió resoluciones en relación con el genocidio y la destrucción de los palestinos como grupo protegido por esta Convención sobre el Genocidio, exigiendo que Israel garantice el acceso de ayuda humanitaria y permita lo que es la investigación de las denuncias de genocidio. Con este hecho, pues obviamente se puede concluir que la decisión de la CPI de emitir estas órdenes de arresto contra Netanyahu y lo que es Galán y Deif, pues marca lo que es pues sí un hito importante, ¿no?, en su lucha por la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por supuesto, en el contexto de ese conflicto Israel-Palestino, ¿no? Aquí, sin embargo, ese cumplimiento de estas órdenes dependerá, como les dije, de esta cooperación internacional y de la disposición de los gobiernos para apoyar el curso de la justicia. Pues así están las cosas, ¿no? Yo, la verdad, aquí veo, más bien es demasiada la presión que hay. O sea, demasiada la presión, como les dije, ¿no? Desde muchísimo tiempo atrás que les estaba informando sobre esta situación, el conflicto, de que son dos grupos muy divididos, ¿no? Unos que están a favor de Israel y otros que están a favor de Palestina. Entonces, esa división es tan tremenda y se ha creado tanta presión al respecto que por eso ahorita está sucediendo lo que está sucediendo. Sí, desgraciadamente en guerras los que pagan son los civiles. Pero así son las guerras. Ese es el problema. Es como en Rusia, allá en Ucrania, lo mismo. O sea, ¿cuánta gente inocente ha muerto en estas guerras? Entonces es algo triste, pero es una realidad en las guerras, ¿no? Ahora ya cambiando de tema, vámonos nuevamente al conflicto ahí en Ucrania, donde pues se sabe que cuando Donald Trump toma la presidencia de los Estados Unidos, pues según él dijo que en 24 horas iba a resolver este problema, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante que por eso quiero tocar este tema nuevamente, ahora aquí Hasta en la Cocina, porque resulta que hay un documento interno del gobierno de Ucrania donde menciona que están dispuestos a utilizar bombas nucleares rudimentarias si el gobierno de Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania en el conflicto. Entonces aquí dije, ¿what? O sea, esto es algo tremendísimo, porque espero ustedes puedan ver ese panorama, o sea, donde si Ucrania opta por usar estas bombas atómicas rudimentarias en ese conflicto, ¿se imaginan? O sea, si Rusia recibe un ataque nuclear, no. Aquí ya sería, ahora sí en serio, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así se los pongo, ¿eh? Además también hay otra parte porque ya se está cuestionando, lo que es la opinión pública, por supuesto, si realmente Trump va a minorar este conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque recuerden que
pues sí, Trump dijo que pues él rapidísimo iba a resolver ese conflicto, pero aquí considero que él no ha observado con lupa lo que realmente se puede presentar, ¿eh? Es decir, aquí se tienen que ver varios escenarios. ¿Por qué? Porque este conflicto puede seguir o terminar por lo imprevisible que está el ambiente. Esa es la cuestión. Pero primero vayamos a la postura de Trump hacia la OTAN, que esto es algo muy importante. Sabemos que Donald Trump ha mostrado una postura dura hacia dicha organización y que está dispuesto a cortarle los presupuestos asignados a la misma porque no desea que se continúe con esta apoyando a Ucrania, pues o sea, no desea que continúe esta guerra, pues entonces esa es una manera de presionar a la OTAN, ¿no? Además, aquí sí se desea que este conflicto termine, va a depender mucho de quiénes van a ser sus asesores de Trump en asuntos exteriores, ¿eh? Y sobre todo que el personal de su gabinete esté compuesto por gente leal a él. Pero respecto a estos asesores de política exterior, sí deben ser personas con vasta experiencia, porque en base a dichas negociaciones se puede crear lo que es el inicio de una guerra global y sobre todo atómica. O sea, es un tema muy delicado, o sea, no es un juego. O aquí lo que se debe crear es una especie de tregua o finalización de la misma, que lo dudo, más bien sería como una tregua. ¿Por qué? Porque, nuevamente, yo considero que es indispensable que Donald Trump cree un equipo bastante experimentado para que se logre una política más estable, donde podría ser más dura con Rusia en algunos aspectos, pero también puede ser más suave en otros. Y pues aquí en esta relación, si nos regresamos a lo que se va a tener con la OTAN, donde si no logra conciliar con la mayoría de los integrantes de la OTAN, pues aquí va a ser muy interesante observar lo que sucederá. Repito, aquí Trump tiene que reafirmar su postura hacia no seguir financiando guerras en el mundo. Pero ese compromiso, por supuesto, genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque sabemos que esos gastos que destina el gobierno de Estados Unidos en esa alianza militar en la OTAN hace, por ejemplo, que la Unión Europea y demás países se sientan desprotegidos sin el apoyo económico de armamento de parte de Estados Unidos. Y por supuesto, esa postura puede ofrecer una herramienta peligrosa donde Rusia pueda aprovecharla para debilitar lo que es la cohesión occidental. Por lo que este escenario realmente subraya la importancia nuevamente de que Trump, junto con el equipo que conforme, demuestren ser un equipo experimentado en contextos globales de alta tensión, para que así pueda lo que es revelar que las dinámicas internas de Estados Unidos, por supuesto, van a afectar lo que es el orden internacional. ¿Y por qué les menciono todo esto? Bueno, porque ahora sí, Ucrania, al verse sin el nulo apoyo de Estados Unidos en la nueva administración que viene con Trump, pues es cuando puede fabricar una bomba nuclear básica en cuestión de meses. Esto se los digo porque de acuerdo a un informe que fue preparado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, esa es la cuestión que dices, ¿what? Imagínense, el documento, de acuerdo a The Times, señala que el país estaría en la capacidad de desarrollar un dispositivo nuclear rudimentario utilizando plutonio, que es similar en tecnología a la bomba, si se acuerdan de la Fat Man, que fue lanzada en Nagasaki en el 45. Cito lo que dice el documento: crear una bomba atómica básica como lo hizo Estados Unidos en el proyecto Manhattan no sería una tarea compleja ya después de 8 años, ¿no?, que ya transcurrieron. Esto lo destaca el informe. Además, aquí en el informe se menciona que pese a que Ucrania está ante la imposibilidad, por supuesto, de construir las instalaciones necesarias para enriquecer uranio en tiempos de guerra, aquí es otra situación. O sea, Ucrania recurriría a lo que es el plutonio extraído, lo que son de barras de combustible gastado proveniente de esos reactores nucleares operativos.
Y eso es lo que preocupa, porque actualmente Ucrania controla 9 reactores en funcionamiento y cuenta con un alto nivel de experiencia nuclear, a pesar de haber renunciado en el 96 al que era el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. ¿Ok? También aquí el informe estima que Ucrania dispone de aproximadamente 7 toneladas de plutonio de reactor, que es suficiente para fabricar cientos de cabezas nucleares con rendimientos tácticos de varios kilotones. Cito lo que dice el documento. Aunque el poder destructivo sería una décima parte del de Fat Man, sería suficiente para destruir una base aérea rusa o instalaciones militares industriales o logísticas concentradas. Imagínense. Esto lo afirmó lo que es Oleksiy Yatsenyuk, quien es el jefe de departamento del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, que es un organismo asesor del gobierno. Ahora, sobre esta fabricación de este tipo de bombas requeriría una implosión controlada mediante un diseño explosivo convencional sofisticado, que es capaz de generar una onda detonante uniforme en toda la superficie de la esfera de plutonio. De acuerdo a este informe, aunque este diseño presenta desafíos tecnológicos, por supuesto, Ucrania cuenta con la experiencia necesaria para implementarlo. O sea, ¿what? Yo cuando lo leí me quedé así como que, Dios mío, o sea, ¿saben yo lo que veo? De que aquí el que está buscando que esto se escale es Ucrania, nuclearmente hablando, ¿eh? Ahora, este escenario, por supuesto, subraya la tensión y las posibles consecuencias de una reducción en el apoyo internacional hacia Ucrania en medio de este conflicto con Rusia, ¿no? Poniendo en evidencia lo que es el riesgo de una nueva carrera armamentista en la región y que por supuesto se escalaría de forma inmediata a nivel global. Pues imagínense, por eso la insistencia de Ucrania en unirse a la OTAN, porque sabemos que si Ucrania utiliza armamento nuclear en contra de Rusia, pues la OTAN debe proteger a Ucrania al ser miembro, ¿no? Porque va a ser obvio que la respuesta de Rusia va a ser inminente. O sea, inminente si son atacados nuclearmente hablando. Y sobre todo porque no hay que olvidar que también Rusia ha pactado con China y Corea del Norte. Además, aquí puede cumplirse lo que es la advertencia del líder norcoreano, también de Kim Jong-un, que ha acusado constantemente a Estados Unidos de llevar la presión contra su país hasta el extremo, de acuerdo a él, y que de seguir adelante con sus actos de provocación, según él, puede llevar a que se desate una guerra nuclear destructiva. Estoy de acuerdo a sus palabras, ¿eh? Entonces, imagínense, o sea, este líder norcoreano también ya estaba fijado en la forzosa iniciar este conflicto. Por eso aquí la importancia de que Donald Trump debe formar un equipo experimentado en contextos globales de altísima tensión, porque aquí debe contemplar que al dejar de apoyar Estados Unidos a Ucrania y de la posibilidad de enemistarse con la OTAN, por supuesto Ucrania puede recurrir al uso de estas bombas nucleares que pueden fabricar. Imagínense, imagínense. Entonces yo cuando le dije, no puede ser, o sea, Ucrania, yo no sé qué tantas negociaciones se está haciendo en lo oscurito, porque estamos hablando de Ucrania, por favor, ¿no? O sea, son Zelensky, o sea, gente corrupta a morir, o sea, no les importa, ¿eh? No les importa sacrificar, yo creo, hasta todo su país. O sea, así son de esa gente. Entonces, imagínense. Entonces, yo me quedé así como que, ¿what? Así que Trump sí tiene que ponerse de las pilas y realmente formar un buenos asesores internacionales para negociar con este tipo de situaciones. Porque a lo mejor Rusia puede, o sea, a lo mejor Rusia se está manejando que ya se están sosteniendo pláticas privadas, que ya se invitaron al mero de la OTAN y que están tratando de apaciguar esta situación. Pero no se puede esperar lo inminente con Ucrania. Con esto de que pueden fabricar bombas, igual a lo mejor ya las tienen, o igual ya tienen una o dos, no sabemos. Ustedes saben cómo influye la información y no la dan toda, como siempre, ¿no? Sueltan lo que quieren. Entonces, igual ya las tienen y en cualquier momento, si quiere escalar esto Ucrania,
por las negociaciones que está haciendo en lo oscurito con otras gentes, con otros intereses, la suelte y al momento que Ucrania cree una bomba y la suelte en contra de Rusia, y Rusia sepa que fue nuclear, no hombre, se va a armar ya, Tercera Guerra Mundial, así se los pongo, señores. Esperemos que eso no suceda, ¿no? Todavía falta tiempo, todavía falta el mes de diciembre, todavía falta parte de enero para que tome posesión Donald Trump. A ver qué pasa, ¿ok? Bueno, pues me despido en esta ocasión de Hasta en la Cocina y los espero nuevamente aquí en otra transmisión, ¿ok? Cuídense mucho, pues ahí estaremos informándoles ya sea a través de CR o a través de aquí de Hasta en la Cocina. Bye bye. Conciencia Radio TV.